Bienvenidos amigos a otra entrega de Al Día con el Vocero Hispano. Hoy tengo conmigo a Brenda García Reséndiz del Consulado de México en Detroit. Ella es cónsul de protección. Con ella vamos a hablar sobre las ayudas, los servicios que ofrece el Consulado de México a los mexicanos residentes en Michigan, desde su sede en Detroit, los servicios que da y cómo la gente puede, cómo los mexicanos residentes aquí pueden acceder a ellos. Hola Brenda, ¿cómo estás? Bienvenida al Vocero. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por el espacio y la oportunidad de llegar a todos sus usuarios. Eso siempre es muy importante para nosotros. Gracias por estar con nosotros. Brenda, ¿qué es, qué es el Consulado de Protección? Bueno, no hay un consulado de El protección. cónsul de protección. El cónsul es la persona, Sí, digamos, el exacto. encargo que Ajá, tenemos. La oficina es el consulado. Dentro del Consulado de México hay distintas áreas. correcto. Digamos, encabezando algunas de estas áreas, pues es que estoy, digamos, yo en el área de protección, por eso soy cónsul de protección, que es uno de los tres principales departamentos. El principal, por el que todos nos conocen, son los documentos, los servicios consulares. Sí. Ahí hay una persona a cargo para todo lo de citas, todo lo de expedir documentos, firmarlos. Estoy yo en un área de protección, que es cuando atendemos a las personas cuando están en medio de alguna urgencia, alguna situación complicada que necesitan un poco de orientación y apoyo, es cuando Sí. recurren a nosotros. Y la tercera gran área es el área de comunidades, cuando estamos, digamos, con programas que en coordinación con el Gobierno de México estamos impulsando, como de educación, de salud, educación financiera. La ventanilla de salud, por ejemplo, que es un acuerdo que tenemos también con organizaciones locales, es de comunidades, ¿no? Esta parte preventiva y de entrar en contacto con los oriundos y la conexión con sus raíces mexicanas. El Michigan es grande, es un estado bastante grande y tiene. La comunidad hispana en Michigan está dividida en áreas un poco distantes. Estamos hablando de que hay una comunidad hispana, una presencia latina y mexicana en Detroit, pero también hay una bien grande en Grand Rapids. Es correcto. Hay una más pequeña en Kalamazoo, hay también en Halland, y hay muchos comercios mexicanos en Halland. En ¿Cómo hace el... Pontiac también. Exacto, y Muskegon. ¿Y cómo hace el consulado para poder atender a estas comunidades que están un poco distantes de ustedes? Porque ustedes están en Detroit. Tenemos 3 años que ahora estamos en Madison Heights, un poquito más al norte del downtown Detroit. Más cerca de Pontiac. Exacto, Sí. nos acercamos un poquito a la parte de Pontiac, pero efectivamente sabemos que nuestra comunidad son dos las más grandes, como bien mencionaste, Detroit, donde está el Mexican Town, y toda la parte de Grand Rapids y ciudades aledañas. Lo que intentamos un poco es llevar los servicios a estas distintas comunidades que físicamente nos quedan un poquito más lejos. Tenemos la modalidad de consulados móviles, que es que 1 o 2 días en fin de semana nos acercamos a esta ciudad a expedir los documentos. Previo al año de pandemia que estamos todavía atravesando, intentábamos llevar distintos servicios, además del documento estrella por el que nos conocen, que es el pasaporte, la matrícula y la credencial para votar. Intentábamos también llevar información sobre lo que hacemos en protección, a veces algún tipo de asesoría en salud, en nutrición, información vaya útil para la comunidad en algunas pláticas, incluso abogados también nos llegaban a acompañar a los consulados móviles para dar algún tipo de asesoría general. Sin embargo, este tiempo de pandemia ha sido lo mismo para las distintas oficinas y para las distintas empresas, pues los retos que implican, ¿no? Esta nueva realidad, este nuevo modo de trabajo, pues dejamos de ir. Efectivamente, las salidas pues quedaron un tiempo suspendidas. Poco a poco estamos intentando retomar esta parte de ir físicamente a las distintas ciudades, porque también dependemos de que las medidas locales pues ya permitan que lleguemos a un espacio, que convoquemos gente. Entonces, estamos un poco en este proceso de definir el calendario que tendremos en el presente año para saber a qué ciudades sí nos vamos a poder acercar físicamente.
Y la otra, bueno, pues es que en el consulado, en la oficina, estamos trabajando de lunes a viernes, o sea, ese horario regular únicamente se suspendió en abril, mayo del año pasado. Después de eso, el servicio ha continuado, obviamente manteniendo las medidas sanitarias que se deben observar. Son menos citas de las que antes se abrían, con un esquema de espacios a una distancia, de que solo entre la persona interesada, el resto esperan un poco afuera. Ahorita que el clima esté mejorando, pues eso nos ayuda también, porque nos agobia mucho que la gente esté afuera y no podamos dejarla pasar, pero es parte de las medidas sanitarias que tenemos que observar. ¿Qué medidas están tomando ustedes en cuanto? Porque este año que pasó fue un año de pandemia, hubo muchas actividades y servicios en todas partes se limitaron o se suspendieron, pero las deportaciones, los arrestos de inmigración continuaron igual y en el año pasado incluso hasta se intensificaron más. Estábamos bajo un gobierno que tenía el foco mirado hacia los inmigrantes. Entonces, ¿hasta qué punto, qué pudo hacer o qué está haciendo el consulado para proteger a personas que son detenidas para deportación? Porque hay ciertos protocolos, por ejemplo, cuando una persona es detenida y debe ser notificada al consulado o ese tipo de cosas. ¿Cómo ustedes están trabajando con eso? Eso tampoco se suspendió. Efectivamente, detenciones y cumplir con órdenes finales de deportación, eso siguió su curso. Sí. Digamos que había ocasiones en que se postergaba un poco, porque también las prisiones, los centros de detención tienen a la fecha sus protocolos de medidas sanitarias en los que, bueno, si hay algún tipo de brote, algún caso positivo, pues todo el conjunto de personas alrededor entra en este periodo de cuarentena y entonces hasta que se cumplen los periodos, bueno, inician el cumplimiento del proceso. El contacto con autoridades se mantuvo, ese no se ha interrumpido. Efectivamente, la notificación consular es un convenio que los países tenemos de manera recíproca, entonces con Estados Unidos sí lo tenemos, somos parte de la misma Convención de Viena. Las autoridades migratorias envían de manera regular la notificación consular. ¿Y ustedes le dan algún tipo de ayuda legal a los mexicanos que están envueltos en problemas de inmigración? Parte de nuestro trabajo es hacer estas visitas regulares a prisiones, conocerlos, conocer las condiciones en las que están llevando su proceso y si hay peticiones específicas para apoyar en algunos casos. No quiere decir que a todos los representemos, digamos que es caso por caso que se va evaluando. Hay algunos casos que es una primera detención, que solo es cumplir el proceso de tiempo y llevarán digamos, el resto de su caso en libertad, en lo que sale la orden del juez final. Hay otros casos que ya hay cargos previos, en los que ya necesitan algún tipo de representación legal, en los que sí, efectivamente, intentamos canalizarlos o que sepan a qué tipo de defensoría tienen derecho dentro ya de las instancias locales. También por pandemia, nosotros dejamos de ir físicamente a las prisiones, no solo las migratorias, también nos encargamos de visitar estatales y federales. Teníamos todo un calendario de actividades para hacer estas visitas. Somos un equipo pequeño, pero aún así nos partíamos en 1000 partes para cumplir con un calendario que obviamente reportamos también a nuestras autoridades. Y un poco sí monitorear de la mejor manera posible las condiciones en las que se están llevando los procesos en las prisiones. No íbamos físicamente, pero ¿qué sí hacíamos? Bueno, llamadas telefónicas, contacto por escrito, por cartas, las peticiones y, digamos, solicitudes no han dejado de fluir. También la red familiar de las personas, pues es importante. En el consulado tienen un punto de apoyo en el que nos preguntan o nos dicen, tengo tanto tiempo que no lo he podido contactar y no sé si tiene algún problema, ya nosotros nos encargamos de contactar al centro, de confirmar que no hay problema. Digamos, somos como un punto de apoyo para confirmar información de la situación que tienen en ese momento. Y en casos patéticos, por ejemplo, en casos graves, por ejemplo, una familia de mexicanos que tienen muchos años en Estados Unidos, por una razón ciertamente humanamente injusta, van a ser deportados o tienen órdenes de deportación y no pueden pagar un abogado para proteger y defenderse de la situación. ¿El consulado ofrece alguna ayuda? Sí, sí podemos hacerlo. Tenemos un programa de asistencia externa, es el programa que nosotros conocemos como PALE. Tenemos una red de abogados.
digamos, son convenios concretos que tenemos con algunos abogados en distintas zonas del estado y en distintas materias, no incluyendo todos Grand con los Rapids. mismos casos. Migratorio es una de ellas, o Sí, sea, el tema migratorio sí tenemos 3 abogados con los que trabajamos en Michigan. Sí podemos asumir una parte del costo de la representación legal. Lo que hacemos es un estudio socioeconómico de cada caso. correcto. Efectivamente, evaluamos la vulnerabilidad de la persona o las personas, si es que es, por ejemplo, una jefa de familia que el único sustento era el esposo detenido y hay 3 pequeños menores de Correcto. edad que no hay otro ingreso y efectivamente la esposa no tiene manera de financiar un abogado, bueno, ese es un caso evidentemente Correcto. en el que vamos a apoyar y en el que vamos a canalizar el caso para que haya una representación lo más pronto posible, lo más adecuada posible, ¿no? Hay casos, ahorita mencionaba el adjetivo patético, yo les diría también como de alta vulnerabilidad, es como los Sí, llamamos sí. nosotros. Era tan patético de parte de las autoridades. Porque efectivamente son casos en los que, pues sí, un poco el ejemplo que ahorita decía, que había un solo ingreso, que no hay Sí, muchas opciones para que la pareja pueda estar activa económicamente, que hay varios dependientes económicos, a veces no son solo hijos, a veces también son hermanos, o papás que ya son personas de tercera edad que también dependían de esta persona. Entonces, es muy variables y son muy, muy distintas las condiciones, las circunstancias que atraviesa cada familia. Por eso es muy importante que nosotros podamos evaluar efectivamente caso por caso. Y eso lo hacemos con entrevistas ahorita ya presenciales, porque ya en el consulado, digamos, tenemos un poquito más de espacio para recibirlos. Y si están muy lejos, también lo hacemos vía telefónica, un poco correcto. digamos, hacemos el formalismo de nuestros papeles, los requisitos que hay que cumplir y canalizamos el caso para que la persona directamente entre en contacto con el abogado sin necesariamente dar la vuelta al consulado. Depende cada caso, Depende de cada insisto. caso. ¿Cómo? Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué tiempo tienes viviendo en el consulado de Detroit? 3 años. 3 años. Tú sabes que, bueno, es más o menos, ¿qué tiempo tiene el nuevo gobierno? Más o menos tiene 2 años, ¿no? Va. López El Obrador. estatal, sí. Ya. Entonces, ¿qué cambio? ¿Ha habido algún cambio en el consulado de Detroit con el nuevo gobierno? ¿O siguen la misma línea? ¿O ha habido una mejoría o no, alguna implementación de nuevos recursos, de nuevos tipos de servicios para los ciudadanos mexicanos? Bueno, la relación de nuestro cónsul titular, que es Fernando González Saife, que también tiene poquito más de 3 años, Ajá, es muy buena con la gobernadora. Hay muy buenos canales de comunicación. El tema, por ejemplo, de las licencias en el estado, ¿no? sí, Ellos es un tema que han platicado, que han abordado y que sabemos que no depende ni del cónsul ni de la gobernadora. Es correcto. un tema que pasa por el Congreso estatal. Sí. Entonces también es parte de la labor un poco del cónsul de estar haciendo este acercamiento, de este Pero cabildeo. yo me refiero en cuanto al cambio de gobierno en México, es decir, desde que López Obrador tomó posesión en Ok. México, ¿ha habido realmente un cambio en los consulados de México en Estados Unidos? Tuvimos una instrucción muy concreta de acercarnos mucho a la comunidad, de reforzar la defensa del migrante mexicano. Correcto. Y digamos, los programas que ya veníamos impulsando, como el programa PALE, Ajá, no están ligados a una administración en particular. Es un contrato, por ejemplo, que empezó en 2018, que es correcto, previo a. Entonces, digamos que más bien es una continuidad y un reforzar los esfuerzos que ya veníamos empujando. correcto. El, una vez pase la pandemia, ¿ustedes van a volver a trabajar con el asunto de los consulados móviles? Sí, totalmente. Tenemos que, porque sabemos justo que la distancia y la dificultad para las personas para trasladarse al consulado es uno de los grandes temas que tenemos que atajar. Sí, vamos a regresar. Tenemos ya una propuesta de ciudades y fechas que todavía no están confirmadas, porque también estamos en función de que cada ciudad
más bien que nosotros cumplamos con las medidas sanitarias de cada uno de los espacios, que efectivamente nos puedan recibir y que nos digan a cuánta gente podemos recibir. Una vez que vamos confirmando esto, es que nosotros podemos confirmar la fecha y decir, tal día nos vamos a Grand Rapids, tal día nos vamos a Muskegon. Y en esos consulados móviles trabajan igual que antes, dan servicios consulares para matrícula consular, para casos de pasaportes y hasta para renovación de licencias de conducir de México. No, las licencias de conducir no podemos renovarlas porque son del ámbito local. Correcto. Quien emite las licencias de conducir son las autoridades estatales, igual que aquí en este país. Sí. No es el gobierno de Estados Unidos el que emite una licencia, es el gobierno de Michigan en este caso. En el caso de México no es el gobierno federal mexicano, es el gobierno de Guanajuato, el de Jalisco. Entiendo. Y como tal, el consulado representa a la autoridad federal, al Estado mexicano. Entonces, las licencias de conducir tienen una aplicación local, estatal, entonces en el lugar donde uno reside es la autoridad encargada de dar las licencias. Brenda, ¿algo más que quieras agregar? Me parece muy interesante la información. ¿Ya ustedes se mudaron? ¿Ya no están en downtown? ¿Ya están, están lejos, lejos del enemigo? Estamos en Madison Heights, en la milla 12. Es una ciudad, ciertamente no es de las más grandes, es una ciudad pequeña, pero que nos ha recibido con mucho apoyo, también con mucha disposición. La gente en general se siente muy cómoda de venir a visitarnos acá. Los comentarios que antes teníamos, y no me van a dejar mentir, estar junto a Border Patrol, pues tampoco era una gran idea en su momento. Sí. El estacionamiento, que no hay que pagar, que hay un gran espacio disponible, eso también nos ha ayudado mucho. Ahorita, ¿en qué hemos estado batallando? Por ejemplo, que la gente nos está llamando mucho en el tema de citas. Sí. Las citas para agendar y venir a hacer su documento. Ustedes atienden por cita, no porque alguien vaya caminando y diga, llegue y diga, Tuntún, yo quiero resolver el problema. No, en principio es por cita. Ahora, si hay un gran problema que resolver, pues sí tenemos obligación de escuchar y buscar la alternativa. No siempre podemos atenderlos en ese momento, pero vamos buscando los espacios posibles. Y en general, ahorita en nuestras redes sociales están disponibles las ligas para programar las citas por internet, que es un Google Docs que estamos manejando ahorita de manera interna. Previamente había un call center en el que toda la red consular de Estados Unidos, somos 50 consulados en este país, 50 consulados mexicanos. Sí. Es la red de consulados más grande que tiene un solo país en otro. Esto obviamente es debido al tamaño de nuestra diáspora, al tamaño de toda la comunidad mexicana en Estados Unidos. Y era un solo call center el que nos apoyaba, que era nuestra herramienta para agendar. Y estamos ahorita en una transición que también coordina el Gobierno de México. En lo que estamos listos con el nuevo programa, estamos haciéndolo de manera local. Y además de que son poquitas citas por la pandemia, esta parte de la transición del sistema de citas nos ha dificultado un poco que fluya de una mejor manera la atención. Pero bueno, que el público sepa que estamos conscientes, que estamos atendiendo y que consideramos que en el corto plazo pues estaremos ya en posibilidad de hacer una cosa más fluida para agendar la cita. Otra cosa que también quisiera yo mencionar, en el Departamento de Protección, como les decía, nos encargamos un poco de recibir los casos de urgencia, las emergencias que llega a tener alguna persona, cuando hay algún familiar detenido, alguien hospitalizado, algún fallecimiento. Hay personas que deciden que los restos de su familia regresen a México, también es un tema que hacemos en el Departamento de Protección. Hay otra cosa también que nos visitan de manera regular, que es la Carta de No Antecedentes Penales, que es parte del requisito para poder regularizar situación migratoria. ¿La carta de no antecedentes penales en Estados Unidos o en México? Requieren la carta mexicana. Entonces, lo que hacemos es una carta poder simple con las huellas que se requieren en México para que algún contacto de la persona en México haga la solicitud. Correcto. Brenda, muchísimas. No, dime. Perdón, y hay un número de emergencias que atendemos de manera continua, 24/7, que está lo podemos poner en pantalla. Para que la gente nos pueda contactar. Es 313-580-7426. 313-580. 7426. 7426.
Vamos a ver. Y tenemos también hay un call center para atención a mexicanos, que es el CIAM, CIAM. El número del CIAM es 520-623-7874. Y en este número van a tener también acceso a toda la red consular, independientemente del lugar en el que se encuentren. El CIAM va a recibir su petición y la va a canalizar al consulado que corresponda, porque también tenemos muchos casos de familias que una parte reside con nosotros en Michigan, pero que el sobrino está en Texas, o que el papá se quedó en California o en Florida, y que entonces el trabajador agrícola solo se vino con una parte de la familia. Y en ese caso llaman al call center, el call center tramita la llamada. El CIAM es correcto. Entonces el CIAM puede canalizarlo a los diferentes consulados. Ya, muy importante, muy importante, muy interesante, un gran servicio. Bueno, Brenda, gracias por estar con nosotros. Esperemos que esta no sea la última vez, sino que volvamos a seguir conversando sobre los servicios que ustedes dan. La comunidad necesita mucho de conocer de cómo acceder, cómo llegar al consulado y cómo acceder a los servicios que ustedes dan. Es correcto. Y que además siempre hay actualizaciones, siempre hay nuevas cosas. Pues, estamos intentando ampliar los servicios o que la gente conozca los requisitos, un poco evitar esta frustración de que vienen con el documento incompleto. Correcto. Entonces, siempre estar actualizando este tipo de información, aunque a nosotros nos llegue a parecer un poco obvio, no lo es, lo sabemos, la gente necesita esta información y estos espacios de ustedes nos ayudan mucho para eso, así que cuando ustedes nos inviten, estaremos aprovechando el espacio. Gracias, Brenda. Gracias, amigo, por estar con nosotros en Al Día con el Pastor Hispano y volveremos más tarde con otras entrevistas. Gracias, Brenda, y un placer conversar contigo y informar a la comunidad sobre los servicios que ustedes dan. Gracias, Andrés. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.